Muy bien. Vamos a empezar a ver el tema de las tratativas. La primera cuestión que hace hincapié el Código es en la libertad de negociación, ¿no? El artículo 990 habla que hay libertad absoluta. Fíjense ustedes, el artículo dice: las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato y para abandonarlas en cualquier momento. Yo reitero esto, hago hincapié mucho en esto. En los contratos, mientras todo sea de acuerdo, está perfecto. A ver, si nosotros iniciamos tratativas preliminares y nos ponemos de acuerdo en dejarlas de lado, no hay problema. Si nosotros hacemos un contrato y después nos ponemos de acuerdo para deshacer el contrato, no hay problema. El problema se suscita cuando alguien lo quiere hacer en forma unilateral. Ahí es donde viene el conflicto. Este es el conflicto. Habla del deber de buena fe. Dice: se debe obrar de buena fe. En caso contrario hay responsabilidad y se debe resarcir el daño del que confió. De vuelta habla de la confianza, fíjense ustedes. Esto es un tema importante y novedoso también. En esto me parece importante hacer hincapié que en las tratativas se puede generar mucho mayor daño que con el incumplimiento de un contrato ya firmado y celebrado. Mucho mayor daño. Porque a veces las tratativas llevan o conllevan, por ejemplo, que alguna de las partes se ponga en una serie de gastos importantes para poder llegar a la contratación. Para ir a un ejemplo simple, si de golpe a mí se me ocurre empezar en tratativa con el pintor de mi casa y el pobre va y compra la brocha gorda y compra la mezcladora y compra la pintura en las tratativas. Está bien que alguien le podrá decir: ¿por qué las empezaste a comprar en la tratativa? Pero él me puede decir: mirá, vos me diste indicios concretos, fuimos a tu casa, te pasé el presupuesto, me dijiste que estabas de acuerdo, que faltaba que ver esto para lo otro, que esperamos un poquito porque estoy decidiendo. Entonces, esto es bueno que lo sepan las personas que están negociando hoy en día. Se licita todo, aún a los profesionales, aunque no lo crean. Les garantizo que se vive licitando. La gente te llama y te pregunta cuánto vale una fotocopia autenticada, cuánto vale una certificación de firma, cuánto me cobra la escritura. Esto pasa en todos lados, lamentablemente. Si hiciera juicio a todos los que tuvimos tratativa y después se fueron, estarían millonarios. Deber de confidencialidad, otra cosa novedosa que trae el Código. Este tema de la confidencialidad. El 992 dice que es cierto, porque en las tratativas también puede pasar que las partes se confíen mutuamente cosas, una empresa, supongamos, ¿no? En las tratativas. Esto se ve mucho en el ámbito laboral, pero también se ve en el ámbito contractual, ¿no? Donde por las tratativas, por ejemplo, fíjense ustedes, los shoppings en Buenos Aires, la gran mayoría, ¿cómo trabajan? A una casa de marca, ¿sí? La traen al shopping y van a porcentaje. Entonces, el shopping, para poder cobrar porcentaje, tiene que ir a mirar la contabilidad, tiene que ir a mirar la facturación de la casa que está alquilando en el shopping. Y esto, si en las tratativas yo te miro tu contabilidad, te miro tu facturación, y resulta que después la estoy manifestando por todos lados, acá estoy cumpliendo el deber de confidencialidad. No revelar ni usarla inapropiadamente en su propio interés. Su incumplimiento se debe resarcir. Habla de las cartas de intención, el 993, y dice: los instrumentos que expresan consentimiento para negociar son de interpretación restrictiva. Tienen la fuerza obligatoria de la oferta si cumplen sus requisitos. Fíjense entonces que hay mucha carta de intención que se maneja en muchos ámbitos, que en realidad inclusive se manejan, a veces la carta de intención se confunde con la oferta, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, pero son instrumentos que se utilizan para la negociación previa y que hay que tenerlas en cuenta. Esto sí puede servir como un elemento probatorio para una tratativa preliminar, para demostrar una tratativa preliminar. El 996 habla de la promesa de celebrar un contrato. ¿Qué pasa, por ejemplo? Esto es lo que yo les planteaba. ¿Qué pasa cuando va la parejita al banco para pedir dinero prestado porque se quiere comprar la casa? Quiere pedir el dinero prestado para constituir una hipoteca. Y el banco, fíjense cómo es la operatoria en el banco, que no estoy diciendo que el banco haga trampa, es lo que pasa en la realidad. ¿Qué dice el banco? Bueno, a ver, tráeme
le piden certificado de vacunación de la hormiga en tránsito, le piden, qué sé yo, cualquier cosa, tiene que una carpeta así de grande, y después le dicen, bueno, ahora vamos a ver si calificás, ¿no? Y el calificás es tan ambiguo, tan abierto, porque ¿quién hace la calificación? ¿De qué se trata? Y la calificación es ver tus tarjetas de crédito, a ver si sos pagador, si salís o no salís en estas empresas que dicen si sos bueno o malo, ¿no? Cosas por el estilo. Y bueno, conclusión, puede haber ahí una promesa de celebrar contrato. Yo he visto casos donde la gente ya entusiasmada, ya embalada con el hecho de que le iban a dar el crédito, salieron a buscar inmuebles y hasta alguno lo llegó a señar. Y después el banco le dice, no, no calificás. ¿Sabés qué? No calificás. ¿Por qué? Porque cobrás parte en blanco, parte en negro, que no, que sí, que qué sé yo. Entonces, la promesa de celebrar un contrato, ¿qué pasa? Dice, el que contiene una opción de concluir un contrato definitivo otorga al beneficiario el derecho irrevocable de aceptarlo. Así que con esto también es terminante. Fíjense ustedes que habla de la opción de concluir un contrato definitivo. Si yo te digo a vos, te vamos a dar el crédito, el ejemplo que estaba usando antes, bueno, vos tenés la opción, si me decís que sí vas a usar el crédito, esto también es irrevocable. Cambiamos de tema. Ahora pasamos al tema capacidad. Otro temita. Otro temita. Bueno, ustedes saben ahora que hay una categoría nueva que es la de menores adolescentes, la de los 13 a los 18 años. El 1001 establece, estamos hablando de capacidad y habilidad para contratar, no estamos hablando de la capacidad y habilidad en general, estamos hablando de la contratación. Las inhabilidades del 1001 dice, no pueden contratar en interés propio o ajeno los que están impedidos de hacerlo conforme a disposiciones especiales. En cuanto a las inhabilidades especiales, el 1002 dice, no pueden contratar, lo de siempre, ¿no? Los funcionarios públicos con los bienes que están tratando ellos, los jueces, funcionarios y sus auxiliares, los abogados y procuradores, los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Se mantiene el criterio que no pueden contratar entre marido y mujer, salvo que no tengan el régimen de comunidad entre sí, en cuyo caso podrían contratar. Un tema que va a traer sus bemoles, para mi gusto va a traer sus bemoles, pero ya lo vamos a ver. Igual que todo el tema de convivencia, todo este tema. Fíjense ustedes, hoy no lo vemos porque no tratamos la parte especial, pero el código nuevo prohíbe, por ejemplo, en el mandato, prohíbe que el marido le dé poder al marido, entre cónyuges, no de marido o esposa, que entre cónyuges se den poder para prestar el asentimiento conyugal. Yo se lo puedo dar a un tercero, pero no se lo puedo dar a mi señora. Suena medio raro, obviamente suena medio raro, ¿no? Porque para dárselo a un tercero es que mejor que... Pero no, esto es lo que establece el código. Así que se mantienen estas inhabilidades especiales. Señora. Perdón, le van a prestar un micrófono para que la escuchen todos. Buen día, me presento. Buen día. Yo soy la escribana de Oña de Corrientes. Ah, muy bien. Y en realidad, de contratar entre cónyuges, pienso yo que viene por el tema del mandato, de considerarlo un contrato. Sí. Entonces, no puede un cónyuge al otro otorgarle un poder, que es la expresión material del mandato, del contrato de mandato, mientras esté, digamos, dentro de el régimen de unión pienso que debe ser por eso, por el tema del sin embargo, considerar al mandato como un contrato. Está bien, sin duda que el mandato es un contrato, pero yo pienso que tanto el mandato como el contrato de sociedad son los contratos que pueden contratar marido y mujer, casualmente. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que el código trata es de que estemos pasándonos los patrimonios uno a otro para burlar a los acreedores. Ahora, que yo le dé un mandato a mi señora, porque casualmente, perdón que nos apartemos un cachito y tratemos el tema mandato, pero me parece interesante, el mandato es un contrato de confianza. Y yo, ¿a quién le puedo tener más confianza que a mi señora a mí? Entonces, me parece que no tenía mucho sentido hacer esta regulación específica, de decir, no puedo darle poder a mi cónyuge para que dé el asentimiento. Esto
viene con todo lo que tenía que ver antes con el asentimiento general anticipado y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, está. La cosa es que siguen sin poder contratar. Pero, bueno, se acepta. Vamos a ver cómo funciona esta situación. Forma. Bueno, en lo que se refiere a forma de los contratos no tiene mucha novedad, pero dice que hay libertad de formas para la contratación, y dice que son formales los que la ley les impone una forma determinada. Sigue manteniendo el mismo criterio. Dice que la modificación del contrato tiene que guardar la misma forma que la celebración del contrato. Esto es muy importante a veces tenerlo en cuenta. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, pasaba, y ahora va a seguir pasando. Ubicamos la ley 23.091, que ahora quedó derogada. La 23.091 era el régimen de locaciones de viviendas urbanas. Régimen de locaciones urbanas, no viviendas, perdón. Régimen de locaciones urbanas. ¿Qué pasaba? El articulado obligaba que el contrato se hiciese por escrito. Todo el mundo hacía el contrato por escrito. Y decía, sus modificaciones también hay que hacerlas por escrito. ¿Qué pasaba? La gente pasaba el primer mes de contrato, estoy contando casos reales, pasaba el primer mes de contrato, segundo mes de contrato, y el inquilino llamaba al propietario y le decía, mira, ¿sabés qué? Yo vivo en, yo no conozco acá las distancias, pero supónganse, ¿no? En Buenos Aires. Yo vivo en Belgrano y vos vivís en La Boca, ¿no? Es una punta y otra de la ciudad. Me tengo que ir del Belgrano a La Boca para pagarte el alquiler. Me pierdo todo el día de trabajo, porque entre que voy y vengo son hora y cuarto, hora y media de ida, hora y cuarto, hora y media de vuelta con el tránsito, me pierdo todo el día de trabajo. Te lo puedo pagar de otra manera. Y el propietario, con un espíritu colaborador, ningún afán de nada, le decía, bueno, depositámelo en la cuenta tal. Pero esto era una modificación contractual hecha en forma verbal. No tenía reflejo documental. Que el código obligaba, la ley 23.091 obligaba que fuera por escrito. Claro, después cuando se producía el conflicto y van a tribunales, uno que decía, pero nunca lo escribimos. Porque yo reitero que a veces pasa, y yo se los digo, insisto, porque estoy tratando de darles el panorama de lo que se ve de este lado del mostrador, ¿no? O sea, la gente cuando va al tribunal cuenta lo que quiere. Esto es lo que nosotros vemos, lo que hace el abogado. Obviamente cuenta lo que quiere, lo que le conviene. No cuenta la realidad objetiva, cuenta una realidad subjetiva en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto pasa inclusive en la consulta. Cuando la gente viene a la consulta, bueno, lo hacemos todos, ¿no? Cuando vamos al médico, ¿qué le decimos? Te pregunta, ¿usted come mucho? Una ensaladita, unos raviolitos, todo en diminutivo, ¿viste? Entonces, te comes un plato de ravioles así, pero todo es en diminutivo. Pero bueno, la gente pasa, cuando viene a la consulta no te cuenta la parte mala, te cuenta la parte buena. Él te dice, no, escribano, porque yo soy un señor muy cumplidor, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Tiene los recibos de pago de la hipoteca? No, nunca me los quiso dar, ese sinvergüenza, nunca me... Pará, pero ¿cómo no tener recibo de la hipoteca? Es porque nunca pagó y me está queriendo convencer a mí que yo me alíe con él para poder defenderlo mejor o lo que fuera. Esto pasa muy a menudo. Entonces, quiero decir que esta imposición de que la modificación de los contratos se hagan de la misma forma que el contrato, me parece que es muy importante y que se sepa que se haga, ¿no? Respecto a la escritura pública, artículo 1017, esto me toca de cerca, dice que el contrato se va a hacer por escritura pública. ¿Cuáles contratos? Esto es el antiguo 1184, que fue ahora modificado, fue reducido, y dice, el contrato que tiene por objeto derechos reales, excepto la subasta judicial, que se puede hacer mediante la documentación obrante en el expediente. Inclusive ustedes saben cómo es, se puede inscribir, lo que va en subasta judicial se inscribe con un testimonio, en un testimonio judicial, y se puede inscribir. Después habla de los derechos dudosos o litigiosos, también hay que hacerlo por escritura pública, todo lo que sea cesión de derechos litigiosos, de derechos dudosos. Dentro de dudosos es medio ambiguo, ¿no? Porque, por ejemplo, los derechos hereditarios, hasta que yo no sea declarado heredero, es dudoso. Ahí cabe la duda. Igual, debo decir, también tengo que pasar un aviso para mi comunidad profesional, que, no, lo digo en serio, el resguardo que tiene la escritura pública no lo tiene ningún otro instrumento, digamos las cosas como son, ¿no? O sea, no es lo mismo tener un simple papel
que tener una escritura pública, esto lo sabemos todos. Después, los accesorios a contratos otorgados por escritura pública, y los que son por acuerdo de parte o ley. Esto es re importante, porque yo siempre lo aclaro, todo se puede hacer por instrumento público. Todo lo que quieran se puede hacer por instrumento público. Y la gran ventaja que tiene el instrumento público es la matricidad. El hecho de tener una matriz que, aunque se pierdan los testimonios, se pueda recuperar en forma inmediata, hace que tenga una ventaja, más la fecha cierta, la indubitabilidad, bueno, todo este tipo de cuestiones. Pasé el aviso. ¿Cuáles son los efectos de los contratos? Bueno, los efectos de los contratos ustedes saben, por si no nos acordamos, cómo se dividen. Tiene efectos que son relativos a los contratos en sí en general, efectos que son propios de los contratos bilaterales, que son el pacto comisorio, la seña, lo que conocíamos con la excepción de incumplimiento contractual. Después los efectos propios de los contratos onerosos, que es la evicción y los vicios redivitorios. Vamos a ir viéndolos. No todos. A ver, yo también fui excluyendo porque les digo que esto es tan denso que podemos estar una semana hablando. Si tuviésemos que estar minuciosamente hablando de esto, estaríamos una semana, hablando solamente de algunos temas. El 1021 dice que el contrato produce efectos entre las partes contratantes. O sea, es vinculante para las partes contratantes. En el 1023 dice, ¿quiénes son partes? ¿Quiénes son partes en el contrato? Son, ¿quién? Primero, el que lo otorga a nombre propio, aunque lo haga en interés ajeno. El gestor de negocios, por ejemplo. El que es representado por un otorgante, el apoderado, por ejemplo, que actúa en su nombre e interés del representado. El que manifiesta su voluntad, aunque ésta sea transmitida por un corredor, ahí me comí una R, o por un agente sin representación. El que lo hace a través de un martillero, de un corredor inmobiliario. Ese es parte. ¿Qué pasa con la contratación a nombre de un tercero? En el artículo 1025. Hay que ejercer la representación, en caso contrario es ineficaz. Y se subsana con la ratificación tácita o expresa. Con esto quiero hacer mención a alguna cuestión que me parece importante, que es que a veces en los contratos no se tiene en cuenta, y a la hora de juzgar me parece importantísimo, que no solo hay que tener en cuenta lo que tiene que ver con capacidad en el contrato, sino que hay que analizar lo que tiene que ver con la legitimación para actuar, que no es lo mismo. A ver, si el menor no viene representado por sus padres, no puede contratar. Pero el padre y la madre me tienen que acreditar que son padre y madre. ¿Cómo? A través de la exhibición de la documentación que los legitima como tal, que va a ser la partida de nacimiento, por ejemplo. Si viene un apoderado, ¿sí?, no basta con que en el contrato diga que vino como apoderado. Tiene que decir que vino como apoderado conforme al poder que en ese acto también se está exhibiendo y que debería, para ser puros y minuciosos, ese contrato, ese poder, debería formar parte del contrato que se está firmando para que se tenga conocimiento y se diga que todos lo leyeron, todos lo vieron. Porque la gran pregunta es, ¿me traen este poder para firmar este contrato de fianza? ¿Sí? ¿Y tiene facultades? ¿Por qué un poder, como los contratos, porque diga poder general amplio, administración y disposición? A ver, ¿estamos hablando de un poder general amplio en serio o lo titulaste como general amplio? ¿No? Entonces, cuidado con esto, porque es un tema, yo insisto mucho con esto de la legitimación, ¿no? Porque a veces una de las excusas que se utilizan para decir que no se firmó el contrato es decir, no fue el presidente de la sociedad. Si viene el presidente de la sociedad, ¿qué le voy a pedir al presidente de la sociedad para que legitime su accionar? Y bueno, tengo que pedir el estatuto, las actas. Bueno, todo esto debe surgir del contrato, a mi modestísimo entender, No alcanza con que diga, o surge, no me importa cómo surja, en el sentido que o lo escriben o me agregan las fotocopias de la documentación, lo que quieran, pero tiene que surgir. El contrato para persona a designar, artículo 1029, habla de la gestión de negocios. Ustedes se acuerdan cómo es la gestión de negocios, el que dice actuar para una persona, esa persona
cuando actúa, cuando acepta a esa persona con el tiempo, no hay plazo para aceptar, el código no establece plazo, se puede aceptar en cualquier momento. Cuando se realiza la aceptación de la gestión de negocios, se produce el efecto retroactivo. Es decir, a ver, yo tengo un señor que compra hoy un inmueble y dice que compra como gestor de negocios con dinero y para el centro de capacitación. Bien, el que oportunamente aceptará. ¿Qué ocurre? Ese inmueble por ahora está a nombre mío, lo compro yo, está a nombre mío, aunque tenga la manifestación. Esa manifestación va a tener reflejo registral, inclusive. En el registro de la propiedad va a aparecer como que está comprado como gestor de negocios. Ahora, cuando el centro de capacitación, mañana, pasado, dentro de un año, dentro de 10 años, porque no hay plazo, acepta, se entiende que tiene efecto retroactivo a la fecha en que yo dije que compraba para el centro de capacitación. Y ahí cambia registralmente de nombre. Mientras tanto, está a nombre mío. El contrato por cuenta de quien corresponde al artículo 1030 dice que queda sujeto a las reglas de la condición suspensiva. Sí. Perdón, vamos a esperar que venga el micrófono, así pueden escuchar todos. No importa. No interesa, pero... Hablando del tema de gestión de negocio, ¿qué pasa si en la gestión de negocios la persona a favor de quien se compra el inmueble fallece y no aceptó? Y va a quedar a nombre del que hizo la gestión, del gestor. Queda a nombre del gestor. Los herederos no tienen derecho a reclamo, porque tiene que aceptar. Si no acepta expresamente, no hubo aceptación. Ah, está perfecto. El contrato por cuenta de quien corresponde es la famosa compra en comisión. Sí, espera, acá quieren usar el micrófono, por favor. Sí, doctora. ¿El gestor de negocios tiene un mandato para gestionar o no? No, el gestor de negocios es aquel que actúa sin que tenga mandato de nadie. Pero, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo de todos los días para que se entienda. Supongamos que un chico está en la facultad, en la cola, pagando la cuota de la facultad, ¿no? Y se acuerda que el amigo que vive en Posadas no llegó porque el avión se retrasó y él saca plata de su bolsillo y le paga la cuota. Él no tiene un mandato. El amigo no lo llamó para decirle, che, págame la cuota. Y él lo está haciendo como gestor de negocios. Entonces, no hay mandato. No hay que confundirlo con el mandato oculto, que puede haber un mandato oculto. Puede haberlo, pero siempre a vistas del tercero, es decir, del que no contrató entre ellos, hay una gestión de negocios. ¿Alguien más? Parece que había una mano más levantada. ¿Cuáles son los efectos propios de los contratos bilaterales? Bueno, acá empieza a traer novedades el código, importantes. Una es el tema de la suspensión del cumplimiento. Fíjense que esta es una manera que tiene el código de decir que yo puedo suspender el cumplimiento de un contrato y me está dando las pautas para poder suspender. En el artículo 1031 me dice, la cumplidora puede suspender el cumplimiento hasta que la otra cumpla o ofrezca cumplir. Puede deducirse judicialmente como acción o excepción. Fíjense, si yo veo que la otra persona no está cumpliendo, yo no tengo por qué cumplir. Voy a suspender el cumplimiento porque le perdí la confianza. Volvemos a lo mismo. Le pierdo la confianza. No me estás cumpliendo, entonces yo no cumplo. ¿Para qué voy a seguir cumpliendo si vos no cumplís? Ahora, esto debe deducirse judicialmente, puede deducirse judicialmente como acción o excepción. Crea también el tema de la tutela preventiva. Esta figura dice, una parte, en el 1032, una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño porque la otra sufre un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Queda así cuando la otra parte cumple o da seguridades de cumplir. Fíjense entonces esto, yo también suspendo mi cumplimiento siempre habiendo cumplido. No, que esto no sirva para utilizar como excusa porque yo no quiero cumplir, entonces veo la paja en el ojo ajeno, ¿no es cierto? Atención. Entonces, la idea es, yo veo que hay una grave amenaza, por ejemplo, esto se puede ver bien en, supongamos, la compra de una cosecha, que es una compra a futuro, ¿sí?
compro la cosecha y resulta que yo veo que hay inundaciones. Y yo veo que no van a poder hacer ni la siembra, ni la cosecha, nada por el estilo. Bueno, hay una grave amenaza de daño. Esto es importante, una grave amenaza de daño, porque el otro sufre un menoscabo. No es que el otro no cumple, sufre un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir. O la persona que yo contrato con él y la persona se accidentó en un automóvil y queda en estado vegetativo. Estoy poniendo ejemplos que se me ocurren ahora, ¿sí? Pero tiene que ser una grave amenaza y que el otro sufra un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir. Cuando la otra parte me da seguridades que va a cumplir, cuando me dice, bueno, dejá, en vez de sembrar acá, me voy al campo de mi tía y siembro en el campo de mi tía, se acabó esta tutela preventiva. Interpretación. Muy bien. Me dice el código. ¿Cómo se interpretan los contratos? Yo sé que vamos rápido, pero si no, les juro que no llegamos ni a ver la mitad de lo que tenemos que ver. Y así todo estamos viendo muy por encima, pero bueno. Primero, en la interpretación, fíjense lo que hablábamos al principio. Hay que tener muy en cuenta la intención común, dice el código, en el artículo 1061. Dice, se interpreta conforme la intención común de las partes y el principio de buena fe. Esto está dirigido a todos, pero si hay alguien a quien se le dirige este artículo es al Poder Judicial. ¿Por qué? Fíjense, le está dando, de buena manera, les está dando una pauta clara para la interpretación. Y les dice, cuidado con la intención común de las partes, lo que yo hacía hincapié al principio. Cuidado con ver, miren, ustedes esto lo saben mejor que yo. Ni yo juez, ni yo escribano, ni yo abogado, ningún operador del derecho, hoy en día el contrato no necesariamente es lo que dice, sino lo que las partes hacen. Por ejemplo, se ven contratos de locación hechos como contratos de comodato. ¿Qué quiero decir? En la realidad hay una locación de inmueble, pero para no pagar el impuesto al IVA, para no pagar el impuesto de sello, para no pagar el impuesto a la ganancia, ¿no? ¿Qué hacen? Lo dibujan bajo la forma de un comodato. El otro día no, hace tiempo, yo tengo una carpeta que la llamo la carpeta negra y me guardo todos los contratos donde veo disparates, pero disparates de aquellos, ¿no? Que las hay y no saben cuántas. Bueno, había uno que era un contrato me vinieron a consultar, era un contrato, ustedes lo leen en un comodato, comodante, comodatario, da en uso gratuito el inmueble de la calle, La anteúltima cláusula, antes de decir que de conformidad se firman 2 ejemplares, qué sé yo, decía, la parte comodataria le entrega a la parte comodante en este acto la suma de tantos pesos, sí, la suma era el total del contrato de locación, o sea, estaba haciendo un contrato de locación por 6 meses, la realidad era esa, le pagaban todo por adelantado, porque era una persona extranjera, ¿sí? Y se lo dibujó como forma de comodato. Y él decía, le entregaba la suma de tanto en concepto de indemnización. Indemnización por no poder usar el inmueble. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y estaba en el contrato. Entonces me vinieron a consultar porque querían renovarlo. Yo dije, miren, yo esto no lo renuevo porque me asusta, ¿no? Va de retro, no puedo mirar esto porque me asusta. Pero, bueno, y uno dice, no, claramente, pero a ver cómo no, me dice, no, yo le pagué por adelantado, esto es un contrato de locación. Por eso digo que acá lo que hay que ver es la intención de las partes. Y no es tan difícil, hoy en día no es tan difícil. A ver, si un señor dice que le está depositando en una cuenta corriente a otro señor 1.500 pesos todos los meses, bueno, o hay enriquecimiento sin causa o hay un contrato de locación, mira, no queda otra. y hay un contrato aunque diga comodato, lo que fuera. Entonces, la realidad, ustedes fíjense, si alguno está en el tema penal económico, me va a poder corroborar mejor que yo lo que estoy diciendo, lo que hay que ver es la realidad de los hechos, la realidad de las circunstancias que se están viviendo, no lo que dice el papel, sino lo que las partes hacen. El significado de las palabras, ven que yo no les mentí cuando les hablé del significado de las palabras, dice en 1063, deben entenderse en el sentido que les da el uso general,
excepto que tengan un significado específico que surja de la ley, del acuerdo o usos o prácticas del lugar de celebración. Igual para las conductas, para los signos y expresiones no verbales. Expresiones, toda esta cuestión, fíjense la importancia que tiene, las conductas, los signos y las expresiones no verbales. El hecho, por ejemplo, de no aseverar algo, consentir con el silencio, por ejemplo, la importancia que tiene en un contrato. Me callo la boca. El señor viene y me paga de más y me callo la boca. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, empieza a tener significancia un montón de cosas. Interpretación contextual. Artículo 1064. Las cláusulas se interpretan las unas por medio de las otras y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto. Es decir, el contrato es uno solo. No se puede parcializar la voluntad. Yo no puedo juzgar, perdón que me meta en el ámbito de ustedes, pero yo lo digo como operador del derecho, no lo digo como juez, el término juzgar. Yo no puedo juzgar un contrato leyendo la cláusula solita, lo que dice acá. Tengo que leer todo el contexto del contrato. No alcanza con leer todo el contrato. Le tengo que preguntar, a ver, señor, ¿y esto en qué circunstancias se dio? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? Y ahí puedo contextualizar el contrato e interpretarlo. Fíjense entonces la importancia que tiene todo esto, la intención común, la restrictiva, el significado de las palabras y la interpretación contextual. ¿Cuáles son las fuentes? El artículo 1065 dice, si el significado de las palabras interpretado contextualmente no alcanza, voy a recurrir a las circunstancias en que se celebró, incluyendo las tratativas preliminares, a la conducta de las partes, incluso la posterior a su celebración, y a la naturaleza y finalidad del contrato. Fíjense, entonces, de vuelta, yo sé que esto va a ser difícil para ustedes porque ustedes lo que ven, ustedes no hablan con las partes, salvo que en alguna prueba puedan hacerlo, pero si no interpreto mal el proceso como se da, es difícil que puedan hablar con las partes. Pero fíjense la importancia que se le da acá al tema de las circunstancias en que se celebró el contrato, incluyendo las partes preliminares. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué haría yo hoy? ¿Qué hago? Yo hoy lo hice siempre, más ahora. Si yo tengo que hacer un contrato, todas las tratativas preliminares se las dejo a las partes, todas. Los borradores, los mails que se mandaron, todo, armás una carpetita y te lo guardás. Mañana, si tenés que ir a tribunales, vas con todo. Porque en definitiva en tribunales el que mejor se posiciona jurídicamente es el que va a tener más razón. Es así. Y también habla de, fíjense que habla de la conducta de las partes. La conducta de las partes. Incluso la posterior a su celebración. Porque yo puedo querer, si se me permite el término, seducir a la otra parte para celebrar el contrato, lo celebramos y resulta que después hago lo que quiero. Y el contrato no es hacer lo que quiero, es hacer lo que debo. Si esto lo entendieran mis hijos, ¿cuántos problemas menos tendría? No le en casa, no lo entiendo. Y después, por último, también otra cosa muy profunda que habla de la naturaleza y la finalidad del contrato. La finalidad del contrato, ya lo vamos a ver después cuando tratemos el tema de causa del contrato, la importancia que tiene el tercer elemento esencial del contrato, que es la causa, el por qué celebran el contrato, el para qué celebraron el contrato. Principio de conservación, dice el 1066, ante la duda se interpreta a favor de darle efecto a las cláusulas. Cuando hay duda, siempre en pos de facilitar el contrato. Sí, allá hay una pregunta. Espera un segundito, doctora, que llegue el micrófono, por favor. Buen día. Yo creo que más que una pregunta es una opinión que me... Bienvenida. Que me llega después de la lectura y el razonamiento que usted está haciendo. Me parece que va a ser un proceso mucho más largo al anterior. El tema de que las cláusulas serán de interpretación taxativa creo que no se puede dar, porque si se valora más la conducta sobre lo que está en la interpretación, el contrato pasa a ser una prueba, prácticamente una más, no va a ser una prueba fundamental.
Entonces creo que pierde naturaleza la ejecución de un contrato, porque se va a ver mucho más allá. Y la prueba empieza con las medidas preliminares. Entonces creo que va a ser un proceso donde no le veo una terminación pronta. Deja de ser algo que las partes se limitan a lo contratado para ver la interpretación. ¿Quién va a hacer la interpretación? El magistrado. Sí. ¿Pero en base a qué? A todas estas causas que vienen colaterales, al fin, a lo que quiso decir, a lo que definitivamente hace. Entonces pasa a ser un proceso interminable, un ordinario. Bueno, a ver, yo le cuento esto. Sí, lo que usted dice es muy posible, pero le cuento esto. Hoy en día, difícilmente se haga un contrato donde no se establezca en el mismo contrato las preliminares, las tratativas preliminares, la causa. Hoy en día todos los contratos, la gran mayoría de los que manejamos contratos, los causamos. Es muy importante, ahora insisto, después vamos a hablar de causa. Los causamos. Entonces, yo creo que va a tener trascendencia el contrato. Este código lo que va a traer como consecuencia es que el contrato lo tengan que hacer los especialistas. Que el contrato lo deje de hacer cualquiera que anda dando vuelta por ahí comprando un formulario en la librería de la esquina. A mí esto me parece una ventaja. Esto me parece una ventaja. Porque se va a terminar, insisto, yo les reitero, no saben los contratos que leemos a veces, con cláusulas, ¿no? Pues sí, cláusulas, por ejemplo, yo lo digo siempre, cláusulas que dice que el señor renuncia a la teoría de la imprevisión. ¿Cómo renuncias a algo que es imprevisto? A ver, yo no lo puedo entender. Cláusulas de mutuo, contrato de mutuo, ¿no? Donde el señor le prestan $100.000 para comprarse la casa y ponen que declara bajo juramento que tiene los dólares para pagar. Entonces, ¿para qué pidió el crédito? Si tengo los dólares, ¿me explico? Son cláusulas que uno las lee y son ridículas. Voy a decir, pero ¿cómo puedes poner una cláusula como esa? El señor se obliga, si el dólar sube, el señor se obliga a sentarse a una mesa a negociar. ¿Y cómo lo vas a traer? ¿Con un revólver? O sea, son impracticables. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa porque a veces el contrato no lo manejan personas que conozcan de contratación. Entonces, me parece que va a pasar un poco por el perfeccionamiento de los hacedores de contrato, me parece. Fíjense, ¿se acuerdan que hablábamos de la confianza? Miren lo que dice, protección de la confianza, artículo 1067. La interpretación debe proteger la confianza y lealtad que las partes se deben recíprocamente. Parece un matrimonio. Siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. ¿Qué hacer ante las expresiones oscuras? 1068 dice, si persisten las dudas, si es gratuito, se interpreta en el sentido menos gravoso para el obligado. Y si el contrato es oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes. Nivelar los derechos y obligaciones. Porque fíjense que menuda tarea tienen ustedes, que es esa, cuando estas derechos y obligaciones que las partes tienen, que están en un equilibrio, se tuercen o se rompen, son ustedes los encargados de recomponer la situación. Este es ni más ni menos que la menuda tarea que tienen. Bien. Esperen que quiero ver una cosita. Sí. Entonces, por una cuestión de horario, vamos a cortar ahora. Porque si empiezo, no me da el tiempo para cortar a las 12. Yo sé que ustedes muchos tienen que volver al trabajo. Yo estoy de paseo hoy, así que...